Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias en Mateo 18, 15 al 17. En este contexto del recibimiento de nuevos miembros en la congregación, de hermanos que fueron bautizados en el día de ayer y que hoy en esta ceremonia los recibimos como miembros en comunión de la iglesia, en ese contexto quiero predicar este tema basado en este pasaje. Este pasaje tiene un mensaje principal que tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Sin embargo, en forma explícita habla de la disciplina en la iglesia. En forma implícita habla de la realidad de la membresía en una iglesia local. De manera que voy a enfocarme en el contenido implícito, secundario, entre líneas que está en el texto. Y el tema de esta mañana, miembros activos en la iglesia de Dios. Mateo 18, 15, ¿todos lo tienen? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Repito, este pasaje en su sentido primario se refiere a la disciplina en la iglesia, en su sentido primario. Pero en un sentido secundario podemos hablar de la realidad de una iglesia local y de la relación de sus miembros como parte de la membresía de una iglesia local. Vamos a orar. Amado Señor, te doy las gracias por permitirme la bendición de leer tu palabra, de exponerla. Gracias, Señor, por estos nuevos hermanos que forman ahora parte de la membresía de Casa de Dios. Gracias por esta bendición. Permite que esta enseñanza sea nutritiva tanto para ellos como para toda la congregación aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y es importante entender este tema de la membresía. ¿Qué es la membresía de una iglesia? ¿Por qué es importante? ¿Cómo funciona? ¿Bajo qué condiciones alguien es recibido como miembro de la iglesia? Todos esos aspectos son importantes porque nos van a permitir funcionar más efectivamente. Hoy día hay personas que no quieren formar parte de una iglesia local. Él dice, yo sigo a Cristo. Algunas personas dicen, yo sigo a Cristo, me congrego aquí en la casa, escuchando tal vez la radio o escuchando a predicadores famosos, destacados por las redes, y les sirvo a Cristo. Personas que dicen, no es necesario estar en la iglesia todos los días, que puedo servir a Dios, ya yo formo parte de la iglesia universal de Cristo. Personas que no quieren asumir un compromiso realmente con la iglesia local, porque ellos consideran de que para ser salvos solo hace falta formar parte de la iglesia universal de Cristo. Es importante destacar esto, mi hermano, porque estos tiempos de apostasía, y especialmente ahorita cuando por causa de la cuarentena hubo la necesidad de atender las ovejas a través de las redes en línea, y algunos llaman hasta la iglesia virtual. Realmente la iglesia no es una iglesia virtual. La iglesia de Cristo es una iglesia que realmente entra en una comunión y en una relación. De hecho, la expresión bíblica en Efesios 4:16 dice que todos los miembros, unidos por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según el don de cada uno, se ayudan para ir edificándose en amor. De manera que hay una coyuntura, es decir, hay una interrelación de miembro con miembro, que no es virtual, que es física, que es real. De manera que es importante entender entonces, ya que, repito, por causa de esta condición que ocurrió a nivel mundial, pudiera decirse, sobre esta
cuarentena que se aplicó, que hubo la necesidad, y gracias a Dios que contábamos con las redes que de alguna manera nos permitieron mantener un contacto virtual. Sin embargo, mis hermanos, pasada esa etapa, mucha gente quiere quedarse conectada, piensa que es más cómodo, menos comprometido. Yo escucho la palabra aquí y de alguna manera se sienten que pueden manejarse a la distancia. Pero la palabra del Señor nos deja claro, hermano, de que la Biblia nos habla de una iglesia universal, conformada por todos los cristianos que a lo largo y ancho de la tierra y a lo largo y ancho de la historia recibieron a Cristo como Salvador. Usted forma parte de la iglesia universal desde el momento que entrega su vida a Cristo. Si se entregó de todo corazón, fue adoptado como hijo de Dios y ya forma parte de la familia de los salvados. Pero quiero que entienda que usted entra a la iglesia universal a través de una iglesia local. Porque hay una iglesia local que te predica, que te disipula, te bautiza. Hay una iglesia local. Tú formas parte de la iglesia universal y entras, por lo general, entras a través de la iglesia local. Y como veremos en las Escrituras, Dios espera que tú hagas vida congregacional en una iglesia local. Y pensando en este pasaje que acabamos de leer, dice, hay varios elementos importantes acá, para que ustedes observen cómo está presente entre líneas, porque repito, esto que estoy sacando de este pasaje está entre líneas, está en forma implícita en el texto. Fíjense que el texto me dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Quiere decir que al interactuar el uno con el otro, es decir, Dios espera que interactúen un creyente con el otro, pero al interactuar el uno con el otro, es muy posible que uno tropiece con el otro. Es posible que hayan roces el uno con el otro, porque son dos personas que están creciendo en una comunión con el Señor, están siendo perfeccionados, y por eso es que Dios nos dice en su mandamiento que nos soportemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, porque Él sabe que la única manera como vamos a poder funcionar y crecer juntos, crecer hacia la madurez, es que apliquemos estas disciplinas. Pero está sobreentendido aquí de que hay una vida congregacional que se está desarrollando. Y entonces aquí dice que si tu hermano peca, bueno, lo reprendas, habla con él, estando tú y él solos. Fíjense que siempre pensando en cuidar la reputación, siempre cuidando el testimonio, no hablando con terceros. Si yo tengo un roce con alguien, una situación con alguien, un hermano en la fe, yo estoy preocupado por la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y yo no voy a comentarle a otros, voy a hablar primero con Dios y luego voy a hablar con mi hermano. Como me dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y en el pasaje que leímos aquí en Mateo 18, dice que, y me llama mucho la atención, fíjese cómo comienza el texto, hermano, porque es impresionante lo que dice, la primera palabra que dice allí, hace referencia al texto anterior. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo quiero que usted observe dos cosas en ese texto. Bueno, ya mencioné varias, pero quiero que observe ahorita dos cosas. La primera palabra, por tanto. Esa palabra, por tanto, es una flechita que señala lo dicho. Lo dicho fue que él habló de las 100 ovejas, habló de la dracma, y habló en el versículo 14, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Como no es la voluntad de mi Padre que se pierda uno de sus pequeños, si yo veo que tú te desvías, si yo veo que tú chocas conmigo, me agredes de alguna manera, yo no voy a hacer nada para que tú te apartes de Dios. Yo estoy más interesado en tu vida espiritual que en mi propio bienestar.
Yo no debería, como un hijo de Dios que entiende que el Padre no quiere que ninguno de sus pequeñitos se pierda, yo voy a estar interesado no tanto en quién tiene la razón, ni se ha pisoteado mis intereses, mis derechos. Yo estoy más interesado, debería estar más interesado en ti, en que estás bajo espiritualmente, que te estás alejando, y por eso porque estás bajo, estás chocando con otros, estás tropezando con otros. Y mi preocupación no es defender mis intereses, porque fíjate, el texto dice, por tanto, si tu hermano está diciendo, esa palabra por tanto está diciendo, como no es la voluntad de mi padre, que ninguno se pierda, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndele, estando tú y él solo. Y después que tú haces esto, dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, mi victoria está en poder ganarlo, en poder rescatarlo, en poder restaurarlo. Mi victoria no está en se hizo justicia, porque es que yo tenía la razón. Mi victoria no está en defender mis derechos, ni en hacer valer mis derechos, aunque por supuesto, en medio de esa aclaratoria vamos a clarificar, pues, en medio de esa conversación vamos a clarificar si es necesario, vamos a entrar en detalles, pero en última instancia debo estar dispuesto a hacer lo que dice 1 Corintios 6:7. ¿Por qué no sufres tú el agravio? ¿Por qué no sufres tú el ser ofendido? El Señor nos está diciendo, ¿por qué no estás tú dispuesto a sufrir el agravio, a sufrir la pérdida, a sufrir la ofensa y servir de puente para que tu hermano débil no se descarríe, no se derrumbe? Y yo entiendo que hay ocasiones en que hay que disciplinar a la persona. De hecho, aquí en el texto está claro, si esa persona se arrepintió, pidió perdón, has ganado a tu hermano. Pero si esa persona no se arrepiente y persiste en una conducta incorrecta, tú vas a otra instancia. Ya no es tú y él solo, sino que ahora llamas a alguien que atestigue, alguien espiritual, alguien que pueda ayudarte y que él pueda escuchar una segunda voz que diga, hermano, está mal eso, no es esa la manera correcta de proceder. Y si no oyere, entonces dice, dilo a la iglesia. En este caso pudiera referirse a una reunión con la directiva, en una reunión oficial con el cuerpo de diáconos, y en última instancia, si el caso es demasiado grave, una conducta que sea inmoral, que pueda perjudicar el testimonio de la iglesia, tal vez pudiera referirse a una reunión de iglesia con los bautizados, donde inclusive pudiera llegar al extremo de expulsar a ese miembro. Sí, porque los miembros, hermano, hoy recibimos unos hermanos como miembros. Yo no veo bien un pastor, ha ocurrido, uno ha escuchado, yo no lo he escuchado en nuestra federación, pero yo lo he escuchado de pastores que expulsan a una persona, ellos deliberadamente, no, te me vas. No, hermano, aquí yo no recibo a los miembros como miembros, yo como pastor, ni siquiera yo con el cuerpo de directivos y el cuerpo de diáconos los estoy recibiendo como miembros, lo estoy recibiendo en pleno, en una asamblea de bautizados. Si algún día vamos a expulsar a alguien porque su presencia aquí daña la reputación de la iglesia, porque es un escándalo moral lo que él tiene y no se quiere apartar, será en una reunión de iglesia, donde se plantee su caso, donde deliberemos y donde por mayoría decidamos, no nos sirve esa persona aquí y es expulsada. El texto dice, tenle por gentil o publicano, es decir, expúlsenlo y ténganlo por alguien que no ha nacido de nuevo. Tal vez sea un verdadero nacido de nuevo que se descuidó tanto que está tocando fondo. Pero hasta que no se arrepienta y se restaure y vuelva a tener su estabilidad delante de Dios, no puede considerarse la posibilidad de ser reincorporado a la membresía. Pero sí hay un proceso, y repito, mi tema acá, aunque el tema principal de este pasaje es la disciplina en la iglesia, mi tema hoy no es la disciplina en la iglesia. Si alguno quiere escuchar sobre ese tema, me solicite el audio, que ese tema se ha dado aquí en la iglesia,
y se le comparte pues el audio de la disciplina en la iglesia. Lo que yo quiero destacar hoy acá es sobre la importancia de la membresía y que es una responsabilidad, un voto delante de Dios, un compromiso que hacemos delante de Dios por nuestros hermanos, y que todos los miembros estamos comprometidos en guardar la unidad. Mire cómo lo dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y les decía que en el versículo 16, Efesios 4:16, nos dice claramente de que todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas, acuérdense que las coyunturas unen los miembros y permiten no solamente esa funcionalidad, sino que también conecta un miembro de nuestro cuerpo con otro, son las coyunturas, por decirlo en términos más básicos. No vamos a pedirle a la doctora que pase y nos dé una definición, pero la idea es esa. Quiere decir de que todos los miembros acá debemos interactuar, y esa interacción debe ser para el crecimiento. Y por eso estudiamos hace algún tiempo ampliamente la serie Unos a Otros que está en la Biblia, por lo menos 33 veces, tal vez más, pero por lo menos 33 veces aparece en la Biblia la expresión unos a otros. Amaos, perdonaos, orad, no murmuréis. Y esa expresión unos a otros se repite una y otra vez. Y lo que está hablando es de que haya una interacción sana, saludable, los unos con los otros, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ya nosotros aquí en la clase de doctrina hicimos un ejercicio donde con los nuevos creyentes, donde vimos en varios textos, y ellos tenían la tarea de identificar si en ese texto estaba hablando de la iglesia universal o si estaba hablando de la iglesia local. Porque en la Biblia hay ocasiones donde vemos que habla de la iglesia universal, refiriéndose a todos los creyentes a lo largo y ancho de la tierra. Pero hay muchos textos donde evidentemente está hablando de una iglesia local. Aquí tenemos una iglesia local que oye, una iglesia que oye. O sea, un hermano que puede tener un roce con alguien, pero si es de la iglesia universal, ¿a qué iglesia se lo vas a decir? Tendrás que ponerlo por las redes, porque automáticamente si es de la iglesia universal que estuviéramos hablando aquí, realmente no podría aplicarse. Una iglesia que oye una queja, que juzga y que expulsa a un miembro, que aplica disciplina a un miembro, eso ocurre, es en una iglesia local. No ocurre en una iglesia universal, ocurre es en el contexto de una iglesia local. Y textos como por ejemplo, fíjese en Hebreos 10:24, Dios destaca, hermano, que todos los cristianos tenemos que formar parte de una iglesia local. Todos los creyentes debemos formar parte de una iglesia local. Mire cómo lo expresa Hebreos 10:24 y 25. Hebreos 10:24. Y considerémonos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense lo que está diciendo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, yo lo veo a usted como miembro, no como pastor tengo que hacer con mayor razón esto, pero como miembro de la iglesia, igual que usted, yo debo observarlo a usted, usted debe observar a su hermano, ver virtudes. Hermano, qué bonito le cantas al Señor, si tú te sigues preparando, vas a ser un gran director. Estimularnos al amor. Hermano, qué bonito trabajo que hicieron ustedes en ese hogar donde había esa necesidad, quizás a los del Buen Samaritano, algunos hermanos que se hicieron presentes. Qué bonito trabajo hicieron. Los admiro, los respeto por eso. Que Dios los siga respaldando. Cuenten con mi apoyo. Es decir, nos observamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero me dice, no dejando de congregarnos, porque es que si no te congregas, ¿a quién vas a observar?
¿quién te va a observar a ti? ¿A quién vas a motivar? ¿A quién te va a motivar a ti? Es decir, es en una vida congregacional a nivel local donde ocurre esa interacción y ese estímulo para el crecimiento hacia el amor y las buenas obras. Textos como, por ejemplo, vaya también conmigo a Hebreos 13:17, texto muy conocido, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El sujetarse al pastor es algo que ocurre en el contexto de una iglesia local. ¿Cómo te sujeta una persona que está congregándose en su casa, escuchando a los grandes predicadores? Porque hay grandes y buenos predicadores, como hay también muchos falsos predicadores, apóstatas. Pero supóngase que está escuchando un buen hombre de Dios que predica la palabra. Y tú dices, bueno, yo mi vida cristiana la voy a desarrollar aquí en mi casa, y escucho a fulano de tal, no voy a decir nombres, a sustano, que son buenos predicadores, y yo aprendo y trato de crecer en mi vida cristiana. ¿Cómo aplicas este texto? Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo puede ese pastor que no te ve, porque tú lo estás viendo a él, es por las redes, pero él no te conoce ni sabe de ti, cómo vela él por tu alma? ¿Cómo va a dar cuenta él? Yo espero, nosotros estamos grabando estas informaciones y las compartimos. Yo espero que yo no tenga que dar cuenta por toda esa gente que me ve. Yo aspiro a dar cuenta por los que están aquí. Yo aspiro y me responsabilizo en velar por los que están aquí con la ayuda del Señor. Y aplicamos estrategias, involucramos personas para que me ayuden a cuidar del rebaño. Pero es importante entender de que esto que describe aquí solo puede ocurrir en el contexto de una iglesia local, no de la iglesia universal. Y mira el argumento del apóstol que escribe aquí en los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y entonces te da una razón: porque ellos velan por vuestras almas. Y la idea de esa palabra velar que está allí, la idea es la de un atalaya que está en los muros de la ciudad. Ustedes recuerdan en la antigüedad cuando habían muchas conquistas y rodeaban las grandes ciudades con murallas y colocaban centinelas, atalayas en los muros que vigilaran durante la noche para que cuando un ejército enemigo quisiese invadir la ciudad, el atalaya tocara trompeta. Aquí dice: obedezcan a sus pastores, velen por ellos, porque ellos son atalayas. La palabra velar da la idea de un atalaya que está en el muro cuidando del rebaño. De manera que cuando un pastor te amonesta, te confronta, te corrige, no defendiendo caprichosamente sus intereses, porque debo estar claro que no es defendiendo mis intereses ni necesidades particulares, sino defendiendo los intereses de Dios y defendiendo y protegiendo la vida espiritual de esa persona. Y debe tener una base bíblica. Yo debiera hacer esa amonestación mostrando una base bíblica que la persona pueda decir: ah, sí, el Señor lo dice. O sea, no es algo caprichoso, no es una imposición arbitraria. Entonces dice: ellos velan por vuestras almas. Te está corrigiendo, te está confrontando, te está amonestando, pero es porque ve un peligro en tu vida. Ve que si sigues por ese camino te vas a perder, vas a tropezar. Entonces él le dice: obedezcan, sujétense, porque ellos están velando por ustedes, están en lo alto del muro velando por ustedes. Muchas veces uno en un día del pastor donde la gente te felicita y te dice palabras bonitas y te dice: tú eres mi padre. Muchas veces hay un momento bonito que te estimula y te hace sentir valorado por la congregación. Pero ¿cuántas veces esas mismas personas, a veces, no estoy diciendo que es todas, sino a veces, esas mismas personas que un día te dijeron: eres mi padre, esa misma persona el día que tú lo corriges, lo confrontas, lo disciplinas, se le olvida que tú eres su padre. Y no entiende que es por amor a su alma.
que es protegiéndolo. Aún así, yo tengo como pastor que asegurarme de cumplir mi responsabilidad. Yo debo mantenerme por encima de cualquier regalo, de cualquier presente, de cualquier elogio, que no nuble mi visión, que me impida amonestar o corregir al que necesite ser amonestado, corregido y o disciplinado. Es decir, que yo debo asegurarme de que eso no nuble. Por eso me dice el Señor, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Yo no puedo caer como pastor, no podemos caer en el sentimentalismo y tener excepción con unos y con otros. No, estarán sobre tu corazón, estarán sobre tus emociones. Harás lo que mi palabra dice por encima de tus emociones. Sí, con mucho dolor, porque le tengo mucho cariño, porque me ha hecho mucho bien, porque me ha ayudado, pero necesita ser confrontado, necesita ser disciplinado y debo ser fiel en hacerlo. ¿Te das cuenta? Pero esa es la parte del pastor, pero a la oveja, a los creyentes le dice, obedezcan, sujétense, porque ellos velan por vuestras almas y porque ellos tienen que dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose. Porque puede ocurrir que un pastor, desalentado por las reacciones y las conductas, presente delante del Señor. Señor, tú viste mi intención, mi propósito, mis palabras con esta persona y tú viste las palabras duras que tuvo para conmigo. Y eso queda en la presencia del Señor como una queja, como una petición. Y hermano, el Padre Celestial, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, vendrá con su vara también a darle a esa ovejita para que agarre mínimo, hermano, y agarre el camino. Porque si usted es hijo de Dios, el pastor de los pastores te va a pastorear, te va a disciplinar, te va a corregir. Entonces, todo esto ocurre en el seno de una iglesia local. De hecho, hermano, el apóstol Pablo, si usted lee en Hechos 13, en Hechos 13 vemos que el apóstol Pablo, un apóstol, fue enviado por una iglesia local a la obra misionera. Fue una iglesia local en un ambiente de ayuno. Estaban ayunando. Lean Hechos 13, 1 al 4 cuando usted tenga la oportunidad en su casa. Dice que estando en un ambiente de ayunos, de clamores, el Espíritu Santo le dijo, apártenme. Y entonces ellos apartaron, ellos enviaron. Y allí salió el apóstol Pablo en el contexto de una iglesia local. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, es importante destacar todo esto. Ahora, ¿cómo llega una persona a ser miembro de la iglesia local? Por supuesto, hay varios principios bíblicos que aplican. Sin embargo, yo quiero resumirlo en el artículo que tenemos en nuestra Constitución. Aquí en nuestra iglesia tenemos una Constitución, unos artículos aprobados en legítima asamblea, que han sido renovados cada 3 años. Ya hace poco hicimos una revisión, modificamos algunos, incorporamos otros artículos, y este artículo número 1 habla sobre cómo alguien se convierte en miembro de la iglesia, casa de Dios. Dice el artículo 1, para ser miembro de casa de Dios, cualquier persona que reciba a Cristo Jesús como Salvador y Señor, sea instruida en la doctrina de Cristo y sea bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y posteriormente firme un pacto de membresía, será aceptada como miembro activo de la iglesia con todos sus deberes y derechos. Esa es la forma principal como alguien se convierte en miembro. Años atrás teníamos una hoja, y muchos de ustedes tienen esa hoja firmada, donde resume lo mismo que hicimos aquí. Lo mismo que hicimos aquí. Díganle un fuerte aplauso al Señor. Lo mismo que hicimos aquí, al recibir los nuevos miembros, eso mismo que recibimos aquí, es un pacto de membresía, donde ellos se comprometen y donde la iglesia se compromete delante del Señor. Sí hay otras condiciones bajo las cuales, por ejemplo, en el artículo 2 habla si alguien se ha descarriado, por supuesto pierde su membresía, y al reconciliarse hay un proceso para volver a ser miembro. Eso está en el artículo 2. En el artículo 4 habla del caso de una persona que sea miembro de otra congregación y desee ser miembro de nuestra iglesia. ¿Cuál es el proceso que debe cumplirse?
Y hay varios elementos que deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer la membresía en una iglesia. Y es importante, hermano, que entendamos, y ya en realidad se me acabó el tiempo, pero quiero por lo menos tomar prestado, hermano, lo que está en Primera de Pedro 2, 1 al 3, hablando de los deberes del miembro, de las responsabilidades que el miembro tiene, de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y no tengo el tiempo hoy para desarrollar todo lo que está ahí en Primera de Pedro 2, 1, pero para el que quiera esa información completa, en enero del 2024 desarrollamos el tema un crecimiento integral. Y en ese estudio analizamos Primera de Pedro 2, 1 al 3 ampliamente. Yo ahorita quiero por lo menos dar un pequeño vistazo a algo de lo que vimos en esa clase. Dice versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios nos dice que debemos desechar toda malicia y llenar nuestros corazones con la palabra de Cristo para que podamos ser útiles, para que podamos servir con integridad al Señor. En esa ocasión leímos Primera de Pedro 1:22, también dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y entonces en ese contexto de que tú has nacido de nuevo, que has formado parte o estás formando parte de la congregación, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. ¿Te das cuenta, hermano, que esta lista que está acá, y repito, si usted quiere la información más completa, me solicite ese audio y se lo comparto? Pero fíjese que me está diciendo, todos estos pecados que se mencionan acá son relacionales. Dice, desechando pues toda malicia. Estos pecados, malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, esos 5 pecados tienen que ver con una mala relación. Una mala relación. Mientras que unos a otros, esa serie unos a otros, nos plantea una buena interrelación fraternal, estos 5 elementos nos plantean una mala interrelación entre hermanos. Y entonces Dios dice que a la luz de que hemos nacido por la palabra y que estamos creciendo hacia la santidad, desechando pues toda malicia. Y esa palabra malicia viene del griego kakian. La palabra griega que se traduce malicia es kakian y se refiere a tramar para hacer daño. Alguien que ha recibido un perjuicio de alguien y entonces, tú me hiciste, entonces yo planifico, premedito, armo una estrategia, y entonces eso que la Biblia llama malicia, kakian, es planificar para hacerle daño a otro, un desquite. Bueno, lo que la Biblia nos ordena a los cristianos, Romanos 12:21, vence el mal con el bien. No pagues a nadie, mucho menos a tu hermano, no pagues a nadie mal por mal, antes venced lo malo con lo bueno. Gloria al nombre de Jesús. Esa es una de las palabras. La otra palabra es engaños, que aparece en esa lista. Solo estoy dando un vistazo panorámico para darnos una idea y refrescar esa información. Engaños, y la palabra griega allí es pantadolon. Pantadolon. Esa palabra engaños está en plural. Todo engaño. Cualquier forma de engaño. Dios dice que eso va a interferir con una buena relación fraternal. Por eso es que en Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo.
Y está hablando de mi prójimo en el Señor, porque dice, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de un contexto de hermanos en la fe. Primera Tesalonicenses 4:6 dice que ninguno, escuche, que ninguno agravie en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios es vengador de todo eso. Cuando tu hermano te hace daño a ti, tú debes proceder según lo que dice Mateo 18:15. Pero si en lugar de proceder cristianamente, según Mateo 18:15, Gálatas 6:1, tomas medidas para tomar represalias, para vengarte, para desquitarte, y o usas la mentira en tu forma de relacionarte, entonces, y haces daño a tu hermano, de alguna manera, de cualquier manera, Dios dice que Él es vengador. Entonces, en lugar de disciplinarlo a él, ahora te va a disciplinar también a ti, porque tú también procediste de una manera incorrecta. Entonces Dios dice que ninguno agravie en nada a su hermano. En nada. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador. Porque el Señor disciplina. Como un buen padre disciplinaría a sus hijos que cometan atropellos e injusticias el uno contra el otro. La otra palabra es hipocresía. En el griego es hupokriseis. La palabra griega que se traduce hipocresía es hupokriseis. Esa es la palabra griega y significa hacer dos caras. De una sola cara. Tenga un solo trato. Nunca, nunca, hermano, eso no va a proteger la unidad. Si usted trata a una persona de una manera y cuando está a sus espaldas dice cosas, eso tarde o temprano va a llegar a sus oídos. Él se va a enterar. Y ese daño que se produce, hermano, muchas veces es irreparable. Se crea una sensación de traición, de desconfianza, porque me trató como que era un amigo mío y resultó ser un traidor, me clavó un puñal por la espalda. O sea, nosotros entre los cristianos, eso no puede ser. Si hay algo que no está bien contigo y me afecta, debo hablarlo con Dios, suavizar mi corazón en la presencia del Señor, ajustar mis pensamientos, ponerlos en orden delante del Señor y luego hablar contigo, clarificar las cosas y siempre con la intención de que haya paz, de que haya unidad, de que haya armonía. No hacer dos caras. La otra palabra es envidias, envidia. Y la palabra griega es phronus. Phronus es la palabra griega que se traduce envidias. Y me llama la atención que está en plural. Porque allí no solo habla de la envidia típica, donde yo quiero lo que tú tienes. La envidia típica, donde una persona desea lo que otro tiene. Pero aquí habla no solamente que yo deseo lo que tú tienes, sino, además de eso, que yo no quiero que tú tengas lo que yo tengo. Esa clase entra en el grupo de las envidias, donde yo deseo ser exclusivo y no quiero que tú tengas lo mismo que yo. Eso lo vemos muchas veces en el ambiente secular, un panadero que conoce su receta, que conoce y es famoso, él guarda con celo su receta porque no quiere que otros sepan su secreto y sean como él. Y así, muchos profesionales tienen ese tipo de actitud. Entre nosotros no. Si eres un músico, estás enseñando a otros. Si eres un director, si eres un predicador, estás instruyendo a otros, estás formando a otros. Tu anhelo es que otros también aprendan, que otros también crezcan, que otros también sean útiles y que la obra de Dios tenga mucha gente capacitada para hacer el trabajo. O sea, no apuntamos a la exclusividad. Recuerdo que en esa ocasión les conté la anécdota de un cuento hindú, no sé si lo recuerdan, eso fue en enero del 2024. En esa anécdota dice que una persona consiguió una lámpara, esa mitología del genio de la lámpara, y el genio de la lámpara le dijo que le iba a conceder 3 deseos, lo típico, 3 deseos, pero el genio le dijo, es un cuento, el genio le dijo: pero quiero que sepas que cualquier cosa que tú pidas a tu vecino, le voy a dar el doble. Si tú pides 2 caballos, si tú pides un caballo, a él le voy a dar 2 caballos. Pides una bolsa de oro, a él le voy a dar 2 bolsas de oro. Y él dijo: bueno, chicos, déjame pensarlo, que la cosa está... Él se va a beneficiar con mi petición y va a tener más que yo. Déjame pensarlo. Después de pensarlo bien, él le dice: mira, tú dices que si yo te pido algo a mi vecino le vas a dar el doble. Sí. Bueno, déjame ciego de un ojo, pues.
Muchas veces la envidia y lo malvado del corazón, si me deja ciego de un ojo, mi vecino lo va a dejar ciego de los dos. Pero fíjate la maldad que puede estar, y yo sé que eso es un cuento, pero que refleja, hermano, la maldad del corazón de muchas personas, que muchas veces por hacerle daño a otros son capaces de tener consecuencias o pérdidas. Bueno, entre nosotros no puede ser así. Y la última que aparece en esa lista, y repito, las 5 cualidades que se mencionan en el versículo 1 son pecados relacionales. La última es las detracciones. Y la palabra detracciones en el griego es padas catalalías. Padas catalalías habla de las detracciones. Y las detracciones hablan de la crítica, del chisme, de la murmuración. Son las detracciones que Dios dice que las quitemos, que las apartemos lejos. Mire cómo dice la expresión, desechando pues, y me gusta esta palabra desechando, porque en el griego tiene la fuerza de que yo voy por este camino, yo puedo ver claramente el camino que Dios demanda para mí. ¿Qué demanda Dios para mí? Que lo ame a usted de amor fraternal, con amor sincero. El camino de la voluntad de Dios está claro de cómo debo interrelacionarme con usted en la serie unos a otros, y yo veo claramente el camino. Pero entonces en el camino hay unos obstáculos que son la malicia, la mentira, la murmuración, las detracciones. Veo esos obstáculos en el camino. Y la palabra desechando es, quita los obstáculos que están en el camino y ponlos lejos, donde no puedas tropezar con eso. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el texto? Desechando pues, quita estos obstáculos y ponlos lejos donde no puedas tropezar con eso. Y en ese contexto te dice que deseches la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Bien, mis hermanos, estoy dándole la versión corta. Repito, si alguno quiere el estudio de Primera de Pedro 2, 1 al 3, donde estudiamos acerca del crecimiento integral, ahí está analizado con más detalle este pasaje. Lo que sí quiero que hoy, hermanos, nos quede claro, hemos recibido a unos hermanos como miembros en comunión y hemos asumido en la presencia del Señor que los vamos a recibir con amor, que vamos a cuidar de ellos. Ellos también han dicho que renuncian a la crítica, a la murmuración, y que todos juntos vamos a procurar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Puede estar seguro que van a ocurrir situaciones donde usted va a tener que lidiar con la tentación de quebrantar ese mandato, ese pacto, esa decisión. Pero usted debe velar y debe esforzarse por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que haya armonía en nuestra congregación, porque si queremos un despertamiento espiritual, una llenura del Espíritu, necesitamos que haya santidad en nuestro corazón. Y cuando tengamos esa santidad en el corazón y el Espíritu Santo tome de pleno control de nuestras vidas, entonces creceremos hacia un nivel de santidad más amplio y seremos más útiles a los propósitos del Señor. Y recuerde, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor.